es un transportista de autobús que le encanta su trabajo y realmente este le da mucho sentido a su vida. Todos los días Fran se levanta por la mañana, toma su café y justo después se dispone a su trabajo. Tiene diferentes rutas que conoce muy bien y con las que disfruta no solo del camino, sino también de sus pasajeros. Adora el momento de descansar cuando regresa a casa después de un largo día de trabajo y no tiene reparos en aprovechar esos momentos haciendo cosas agradables para cargar sus pilas para el próximo viaje. Un día aparecieron unos adolescentes que nada más subir le generaron cierto rechazo y desconfianza. Durante ese viaje los observó bien desde el retrovisor y vio cómo estos adolescentes también lo observaban a él. En ese momento empezó a preocuparse. A mitad del viaje observó cómo se reían, gritaban en tono burlón y juraría que lo hacían de él. Y entonces Fran empezó a ponerse un poco más nervioso y preocuparse por el resto de pasajeros, ya que no quería que estos adolescentes fueran una molestia para los otros pasajeros que él conocía y tenía en estima. Al finalizar el viaje todos se bajaron y por fin Fran pudo descansar. Esa noche, cuando volvió a casa, solo aparece vagamente el pensamiento de esos adolescentes en su mente y enseguida consiguió volver a conectar con su hogar, con las cosas agradables que él tiene y descansó para el próximo día. Al día siguiente, cuando fue acercándose a la parada donde el día anterior recogió a los adolescentes, Fran comenzó a preocuparse. Efectivamente, allí estaban y hoy eran más. Fran pasó todo el viaje observándolos y tratando de dialogar con ellos para que dejaran de molestar. Cuanto más les decía Fran, más molestaban ellos, de forma que empezaban a juzgar su forma de conducir, las paradas que hacía, cómo trataba al resto de pasajeros y Fran, ante tal tensión, empezó a equivocarse de ruta. Comenzó a perder la paciencia con los pasajeros que él mismo adoraba y apreciaba. Y por supuesto, ya apenas recordaba cómo era el camino, pues solo estaba pendiente del retrovisor y de tratar de conseguir que estos pasajeros tan incómodos se bajaran del autobús. Por supuesto, con el paso del tiempo, ya no disfrutaba del momento de llegar a casa. Llegaba pensando en estos pasajeros y apenas descansaba buscando la forma de conseguir que no subieran al autobús. ¿Te has sentido alguna vez como Fran? Imagina que vas conduciendo el autobús de tu vida. A medida que sigues la ruta, vas recogiendo pasajeros. En este caso, los pasajeros que suben con tus recuerdos, sensaciones, emociones condicionadas, pensamientos programados, impulsos generados históricamente y cosas por el estilo. Algunos de estos pasajeros son agradables, te caen bien. Por tanto, haces que te sientas más cerca de ti. Otros, por el contrario, no te gustan, son desagradables, te generan incertidumbre o dudas durante el camino. Claramente, estos te hubiese gustado que cogieran otro autobús, pero desgraciadamente han subido al tuyo. Es lo mismo que le pasa a Fran. ¿Te has visto observando estos pasajeros, tratando de bajarlos de tu vida o dialogando con ellos para convencerlos de que dejen de molestar? Te proponemos un ejercicio para que pongas en práctica y aprendas a seguir tu viaje sin tener que